Bueno, buenas noches para todos aprendices. Damos inicio a la formación del día de hoy, 17 de junio del 2024. Bueno, entonces entremos a contextualizar este tema de la videoconferencia del día de hoy. Estamos trabajando en la parte de elaborar los artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos, nuestra agenda general. Y el material de formación que vamos a consultar el día de hoy es diseño de patrones de software. Listo. Ese diseño de patrones de software pues nos conlleva a un material que ya tenemos previamente nosotros en nuestra plataforma de Sayuna. Sí, allí lo podemos consultar. Hay unos conceptos sobre los patrones comportamentales, creacionales, estructurales, vistas estáticas, y vamos a abordar esta parte importante que es el diagrama de despliegue y los diagramas de componentes. Ya tenemos una noción de esos diagramas, pero profundizar en esa temática. Las evidencias de aprendizaje a desarrollar son dos. Desarrollar la arquitectura del software de acuerdo al patrón del diseño seleccionado, y hay un taller de arquitectura del software. Esas dos son las evidencias que es de revisar en su guía de aprendizaje. Buscarlas acá en la guía. Recuerden que están trabajando la guía de aprendizaje 4. Bueno, revisemos esto que es desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón del diseño de software. Se entiende que la arquitectura de software es el conjunto de patrones y coherentes que proporcionan el marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Desarrollar la arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios: estudiar el componente formativo de patrones de diseño de software, incorporar patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software, elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fase avanzada del ciclo de vida, elaborar la vista de despliegue. Listo, perfecto. Allí nos está diciendo que nosotros debemos, estudiar este material, pero que revisemos el entregable, este diagrama de despliegue y el diagrama de componentes. Listo. Enviarlo en un formato PDF con el nombre de la actividad y el otro. La otra actividad es un taller. Veamos a ver qué nos dice este taller hacia esta guía de aprendizaje diseñada pues por el equipo curricular del SENA, ¿no? Elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Bueno, es responder estas preguntas y enviar en un PDF tipo PDF. Recuerden que les está pidiendo que el envío se realice en PDF, ¿sí? Siguiendo pues la norma ZAPA séptima edición. Recuerden que la norma ZAPA séptima edición que debe tener, pues como mínimo debe tener una portada, una tabla de contenido, una introducción, ¿cierto? Entonces, a partir de este momento, trabajos que se presenten allí sin las normas APAS, pues los voy a devolver para que ustedes procedan a hacer las correcciones del caso. Bueno, antes de continuar, no para todas las fichas, pero por lo menos ya revisé una de las fichas, pero sí encontré en la parte de donde entregan el entregable del diseño relacional y el diseño entidad-relación de la base de datos y diccionario de datos. A algunas personas les faltó completar, son los diccionarios de datos, el diagrama relacional, bueno, todo el tema de la base de datos que ustedes están diseñando, ¿sí? Ese es un material de formación que fue uno de los primeros. Quiero hacerles un recorderis, cuáles son los entregables de esta actividad de la estructura de la base de datos del sistema, por la importancia de que tiene esto. Si ustedes no tienen definido pues bien en su base de datos qué van a hacer en su software, pues van a tener dificultades al momento de ponerse a desarrollar.
Me disculpo porque ando un poco mal de la voz. Bueno, el diccionario de datos, pues deben ustedes definir el diccionario de datos de qué entidad es. Luego ustedes debieron revisar el tema de los diagramas de entidad-relación, ¿cierto? De tener su diagrama entidad-relación. Por acá tenemos un diagrama entidad-relación y luego tener su diagrama relacional de la base de datos. Entonces, es eso, para que, por favor, los que no lo tengan, hacer la corrección del caso. A una ficha que fue la 28.348.42, les habilité ya porque ya se les calificó, solamente 2 aprendices de la formación cumplieron con uno cumplió con el 80% del criterio y la otra aprendiz cumplió con el 100% o el 90% de la actividad. Entonces esas 2 personas fueron las únicas 2 personas que aprobaron. Me falta revisar esa parte para la ficha 28.348.39, la 40 y la 41. Hoy al final de la formación voy a seguir calificando y revisando y haciéndole las observaciones. Voy a revisar muy cuidadosamente ese trabajo de base de datos porque es de suma importancia de que eso quede bien hecho. Si no está bien hecho, pues esto pues les devuelvo para que ustedes por favor hagan las correcciones y las habilito su segundo intento. ¿Listo? Ese fue esa actividad prácticamente que fue el corte de mayo. ¿Sí? Entonces, es verificar eso. Ya estoy cargando también, calificando para poder dejar en plataforma de Sofía Plus las calificaciones pertinentes referentes al mes de mayo. En junio, pues estamos avanzando en la temática y igualmente habrán ciertas calificaciones de esos componentes. Bueno, ya entrando en la contextualización del tema, de los diagramas de despliegue, esta parte de los diseños de patrón de software, que es el diagrama de despliegue. ¿Qué pasó? Estoy pegado. El diagrama de despliegue y el diagrama de componentes, pues miramos que el diagrama de despliegue se hace parte de los tipos de un diagrama propuestos por UML y su objetivo es la representación de la arquitectura del sistema en términos del hardware y el software. Entonces, vean que aquí ya nos está diciendo que lo que vamos a representar es la arquitectura del hardware y el software, cómo se va a implementar, y los medios, términos de hardware y software físico y los medios con los cuales se conectan. Este tipo de diagrama es muy útil para el proceso de despliegue en el sistema. Los elementos gráficos estandarizados para un diagrama de despliegue están diseñados por un nodo, un artefacto, una asociación, dispositivos y especificaciones del despliegue. Bueno, entonces, un diagrama de despliegue se utiliza un conjunto de elementos gráficos que tienen una representación. ¿Profesor, lo está proyectando? Estamos viendo solamente una pantalla ahí. ¿Cuál pantalla están viendo? ¿La diapositiva? Confirmen, por favor. No, ¿Ya? ¿Cuál pantalla están viendo, compañeros? ¿La diapositiva o...? ahora sí la diapositiva. Antes no. Bueno, revisen de pronto que no se les congele allí en la pantalla la conexión de la conectividad de ustedes, desde la parte de ustedes. Bueno, entonces el diagrama de despliegue nos dice, bueno, está compuesto por un estándar gráfico que el nodo se representa por un cuadrado, ¿sí? Representa un elemento que puede ser hardware y software, puede representar, lo podemos usar para cualquiera de esos, ¿sí? Un cubo. Luego nos dice los artefactos se representan por un tipo hojita, representan los elementos concretos generados en el proceso de desarrollo, como por ejemplo la biblioteca de archivos. Creo que ya habíamos trabajado un poquito en eso, pero bueno. El nodo, pues la asociación se hace por medio de una línea, cuando hay una conexión, una asociación de comunicación, se representa una línea pues para explicar y indicar que es la comunicación entre los nodos, ¿cierto?
Los dispositivos es un tipo especial de nodo que representa un recurso computacional del sistema, como por ejemplo un servidor. Entonces, ya es un cuadrito allí donde él tiene sus especificaciones, un rectángulo, y las especificaciones del despliegue pues también representan las configuraciones que se deben de tener en cuenta para desplegar los artefactos. Aquí tenemos un diagrama de despliegue, fue uno de los que teníamos no recuerdo en qué clase vimos, creo que en la parte de diagrama de dominio, pero no recuerdo si fue con esta clase o fue con otra. Sí, no sé si confirmen ustedes si ya vimos este diagrama de despliegue o es la primera vez que lo estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, este diagrama de despliegue básicamente pues se representa así. Ya vamos a ir a mirar a ver qué pasa con este diagrama de despliegues. Tenemos el diagrama de componentes. Este diagrama de componentes es uno de los diagramas propuestos también en UML. Representan la vista estática del sistema de información y hace parte de los diagramas estructurales. Este diagrama proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema y generalmente se construye posterior a la construcción del diagrama de clases. Entonces, ya tenemos un diagrama de clases y ahora sí podemos diseñar este diagrama de componentes. Resulta que es importante, de pronto, no sé si en el material esté este cuadrito, uno que es la capa de presentación. Esa capa de presentación, ¿cómo se la entregamos al usuario? Mediante un componente de la interfaz de usuario. Y está la capa lógica del negocio. Esa capa lógica de negocio, ¿qué es? Todo el código, todas las clases, todos los métodos, todo ese tema de la programación orientada a objetos, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer acá. Cuando nosotros creamos el diagrama de clases, voy a ir aquí un momentico al diagrama de clase. Nosotros definíamos el nombre de la clase, ¿cierto? Un médico. Esa clase tenía unos atributos con un tipo de dato y tenía unas operaciones unos métodos. Entonces, ¿qué es lo que va aquí en este? Bueno, aquí. En esta capa lógica de negocio, esa capa lógica de negocio es toda la programación que nosotros vamos a hacer con las clases y los métodos que se construyen en Java o en el lenguaje de programación que ustedes prefieran. Luego está la capa de datos o la capa de persistencia. En algunos lados puede que la consigan solo capa de persistencia o capa de datos. Yo la uní acá para que tengamos una claridad porque nos suele suceder que de pronto podemos empezar a buscar qué es la capa de persistencia, encontramos otra cosa, qué es la capa de datos. Es lo mismo, básicamente lo mismo, porque representa que las bases de datos relacionales construidas independientemente del sistema de manejador de base de datos, independientemente que sea MySQL, SQL Server, Postgre, bueno. Y entonces, como ya tenemos nuestras capas representadas acá, en algún momento, espérenme, y yo me busco por acá una cosita para mostrarles cómo sería un proyecto real. ¿Cómo sería la representación de esto? GeoServer, por ejemplo, creo que acá, no sé si acá en este tema, sí, este proyecto, vamos a ver aquí, hay creo que una explicación mucho más clara de cómo sería esa implementación y mucho más clara porque está allí gráfica y Sergio, me esto estás es un componente. proyectando. Sergio, estamos todavía en Señor, la diapositiva del diagrama, todavía estamos en la diapositiva diagrama de despliegue, no estás proyectando lo que estás hablando. se muteó, listo, déjeme, vuelvo y comparto a ver qué pasó. Pero qué raro que el resto de compañeros están presentando el mismo problema. Bueno, estaban en despliegue, ¿cierto? Confirmen, compañeros. Por favor, levanten el micrófono y confirmen. No te escuché nada.
Bueno, estoy en diagrama de componentes en la diapositiva. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, sí, ya. Listo. Les decía, bueno, esto fue lo que ya había leído y les decía que este cuadrito que tenemos unas capas, cuando estamos haciendo esta capa de componentes, de pronto esto más adelante lo vamos a ver, pero para mí es importante que de pronto en este momento ya lo tengamos definido, que es uno, la capa de presentación. Esa capa de presentación es la interfaz de usuario y nosotros cómo se le va a entregar al usuario, ¿sí? Luego hay una capa lógica de negocio, son todas las clases y los métodos que ya posteriormente, ¿cierto? A la construcción del diagrama de clases, que lo tenemos por acá, ya construido. Ustedes ya tenían unas clases, unos atributos de esa clase con unos tipos de datos y tenían unos métodos o operaciones que realizamos en eso. Entonces, ¿aquí qué van? Pues todas las clases. Entonces, si yo tengo una clase, por ejemplo, citas.java, entonces citas.war o citas.java, ¿cierto? O citas.jsp, etcétera. Allí van a estar todas las relacionadas sobre este tema de la capa lógica. La capa lógica del negocio es realmente la programación que nosotros hacemos, la parte del backend. Luego está la capa de datos o la capa de persistencia, que básicamente es lo mismo, y eso lo hacen las bases de datos, ¿sí? Lo que se llame base de datos. Entonces, en este gráfica tenemos un paquete de presentación, de la capa de presentación. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener una interfaz del usuario normal y vamos a tener una interfaz de la parte de administración, ¿cierto? Del dashboard, digamos así, que es como funcionan los sistemas actualmente. Luego está la capa lógica del negocio. Entonces yo tengo la creación de facturas, gestor de avisos, gestión de animales, bueno. Pero aquí yo debería tener, bueno, si estoy hablando de citas, gestión de facturación, bueno. Y luego tenemos una capa de datos, que es la base de datos, y de pronto unos servicios que interactúan sobre ese modelo. Ya aquí, vea que aquí yo ya creé, este era un ejemplo, yo decía, aquí yo ya tengo la capa de presentación, es una interfaz de usuario, una interfaz de administrador, tengo la capa lógica, tengo citas.java, porque tengo esto, porque me dice que los artefactos los puedo representar con este diagramita hojita. Tengo pacientes, tengo aquí mi clase, esa es mi pacientes.java. Recuerde que hasta ahora solamente necesitamos definirlo gráficamente, no lo vamos a programar. Luego tengo una capa de datos o persistencia, entonces tengo un servidor de base de datos, se está ejecutando por el puerto 3306 y tengo un sistema manejador de base de datos que es MySQL, y a través del diagrama relacional, del código SQL y del diagrama relacional que ya nosotros tenemos, pues él puede interactuar. Y también hay unos servicios. Hay un servicio web service HTTPS y también hay un puerto 443. Entonces, resulta que voy a pasar aquí un momentico a estoy en el material ahora de apoyo. ¿Sí lo logran ver? Sí. Sí, señor. Listo, entonces estamos aquí. Esto es como un repasito de lo que ya vimos en las diapositivas. Vamos a hacer una revisión, diagramas de componentes. Bueno, nos dice que hay que tener en cuenta las buenas prácticas, los patrones. Bueno, no dice más nada. Creo que el material tenía algo más profundo, ¿no? No, básicamente no dice más nada. Pero les voy a mostrar este proyecto, cómo es un proyecto de geoservicios, cómo funciona acá, cómo funciona ese tema de las capas. Entonces, cuando yo hablo de la capa, digo la capa de presentación, bueno, la representación gráfica de los datos geoespaciales. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo con un GeoNode o un ArcGIS Esri, que es de la marca Esri, que son software especializado en el tema de presentar más que todo mapas y todo el tema de geoservicios, geolocalización. Luego viene el tema de la persistencia. Entonces, ¿qué hace la persistencia? Gestionar el almacenamiento y recuperación, aquí faltó corregir, recuperación de los datos geoespaciales para asegurar la información de esta disponible durante el uso del sistema. Luego está
la capa de publicación se basa en las tecnologías estándar. Entonces, perdón, voy a revisar acá. Capa de presentación. ¿Qué tenemos acá? Listo, capa de presentación, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo. Es un visor web que se despliega. Perfecto. Está la capa. Bueno, aquí de pronto sí nos faltó la capa. Se basa en las tecnologías web estándares abiertos para permitir la publicación de datos geoespeciales. De pronto aquí sí nos falta. Aquí faltó la capa de la lógica del negocio, donde uno explica que, pues bueno, hay unas clases y eso. Pero más o menos, básicamente, funciona de esta forma, cuando nosotros armamos ese cuadrito, ¿sí? Esto simplemente era un proyecto de ejemplo que hay allí en la web. Y bueno, no siendo más, pues nada, ¿cómo construimos estos artefactos? Todo eso, pues creo que la guía nos dice que en UML diseño para desarrollar la arquitectura. Bueno, creo que sí. En UML, pues yo tengo acá mi Star UML. Y abrimos el Star UML. Quien no tenga el Star UML, pues puede trabajar cualquier otro software parecido a este. Básicamente, para hacer el diagrama de despliegue, nosotros venimos acá al modelo, le decimos diagrama, deployment diagrama, digo, se me abre aquí un diagrama y aquí empieza a ver, por ejemplo, los nodos. Entonces, por ejemplo, yo necesito un nodo ¿para qué? No, es que aquí voy a hacer toda la parte de aquí el cliente necesita una interfaz web, un buscador y lo va a hacer sobre Ajax. Entonces, listo, perfecto. Ya tengo mi nodo, ¿sí? El nodo, ¿qué puede ser? Puede ser un equipo, cómo el cliente va a interactuar o el cliente o el usuario va a interactuar, bien sea usando una computadora con ciertos artefactos, ¿cierto? Usuario, es que no me permite, listo. ¿Qué componentes va a usar? Pues, nada, este necesita, por ejemplo, un navegador web. Que soporte ciertas tecnologías, que soporte, por ejemplo, HTML5, que soporte CSS3, que soporte JavaScript, ¿cierto? ¿Qué necesita? Bueno, pues ya en este puede ser que necesite, podría ser un artefacto, un buscador un buscador. Bueno, podría ser un artefacto, lo relaciono aquí para que el cliente a través de este navegador y este buscador pueda hacer la comunicación. ¿Y qué otros componentes podría tener? Pues, ¿qué soporta eso? Pues que mantenga un navegador que mantenga que el HTML5 por lo menos, que sea compatible con JS, que sea compatible con CSS. ¿Sí? Listo. No, aquí no deja poner comas ni nada de ese tema, entonces omitan esa coma y eso y le dan un espacio, sí. HTML, JS y CSS. Ahí tenemos nuestro artefacto, eso es lo que necesitamos. Recuerden que este nodo principal representa bien sea una computadora, un componente de hardware y también puede representar un componente de software. Entonces, acá está nuestro usuario, esto es lo que necesita el usuario para navegar, ¿sí? Bueno, y allí viene pues cómo va a navegar ese usuario, ¿cierto? Un navegador, ingresa al buscador, se conectan, ustedes revisan las dependencias, cómo va a ser el modelo. Primero entran al navegador web, luego pues entran allí al buscador web que está en HTML, que les soporta esos tipos de
lenguajes de programación o esos intérpretes del navegador, ¿cierto? Entonces, listo. Necesitamos otro componente, por ejemplo, ustedes van a tener un servidor web. Pues, listo, perfecto. Aquí va a ser, esto va a ser un servidor web que puede estar tanto local como físico. Allí ustedes definen, ¿sí?, mediante un componente, si esto va a ser un servidor en Amazon o en Google Flow, ¿cierto? Esto ya ustedes lo definen o dicen, no, pues es que realmente de pronto no necesito Amazon o Google, sino que el recurso de mi empresa es muy limitado, entonces yo necesito un servidor web, un Apache Tonka, que es un servidor web. Entonces yo necesito un Apache Tonka, ¿cierto? Que también me va a permitir hacer la misma comunicación tanto del servidor web hacia nuestro usuario. Allí lo van ustedes poniendo más chévere, más bonito. Y eso, dependiendo de la necesidad, ustedes tienen que revisar cómo en este momento del diagrama de despliegue, qué tantas cosas necesitamos, tanto de hardware y de software, para desplegar esta parte, ¿sí? Entonces yo en este caso lo voy a hacer localcito, no necesito pagar allí en Google ni en Amazon para desplegar este Apache Tonka. Simplemente necesito eso y de pronto, ¿qué podría necesitar? De pronto un certificado SSL, ¿cierto? O un certificado SSL, que es un certificado de seguridad, ¿cierto? Que me va a permitir que mi Apache Tonka salga pues afuera, al internet. ¿Necesitan otro nodo? Bueno, necesitamos también que este servidor web, las bases de datos, el servidor de base de datos, ¿cierto? El servidor que nos almacene las bases de datos. Bueno, allí revisan qué tipo de artefacto, qué componente van a usar, si van a usar SQL o MySQL. Entonces ya ustedes dependen y ustedes, bueno, allí lo unen. Primero pues la respuesta va hay una respuesta, hay una del servidor de base de datos hacia el servidor web. Listo, ahí ya nos queda. Entonces de esta forma hacen el diagrama de despliegues, ¿sí? Ahora nos vamos, ¿cómo se podría implementar el diagrama de componentes? Básicamente casi que lo mismo, pero de pronto teniendo en cuenta esta capa de presentación, esta capa lógica del negocio, esta capa de datos. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí está como una forma global, pero por ejemplo a mí me faltaría si empezar a ver todos esos casos de uso que ustedes tienen, que nosotros tenemos construido, como por ejemplo, mirar el caso de uso del médico y del empleado, hacia qué interfaces, a esta parte, en la capa de presentación, qué interfaces de usuario necesito. Entonces necesita una interfaz de usuario, un formulario de registro, un formulario o un buscador, ¿cierto? Porque toda esta parte es la parte web, que es toda la parte de cómo el usuario va a ver cuando le entreguen su aplicación. Luego en la capa lógica, diagramas de componentes, hay que revisar las historias de caso y los casos de uso y las historias de usuario que ustedes tienen, los diagramas de clases, a ver qué tantos diagramas de componentes necesita nuestro software, ¿cierto? Para entenderlo un poco mejor. Es válido esta parte así globalizado, pero sí es bueno que pronto se le haga a cada uno de los casos de usuario ese tema. Entonces, si vamos a implementar un diagrama de componente, entonces venimos acá al model, agregar diagrama, y le decimos un component diagram.
Aquí está ya el componente diagramas. Miramos acá que tenemos en todo eso. Componentes, instancias. ¿Qué tanto necesitamos de eso? Bueno, entonces déjame ver este cuadrito. ¿Este qué era? Será un cuadrito donde lo saqué, no recuerdo. No sé si era un nodo. No, no era un nodo. Creo que era como un objeto. Sí, era un objeto. Sí. Entonces saqué allí. Entonces yo aquí saqué mi objeto, le dije capa de presentación. Capa de presentación. Mi capa de presentación pues va a contener que la interfaz. Yo ya había definido que mi capa de presentación iba a tener que un componente pues listo, va a tener una interfaz de usuario. Recuerden que esta capa de presentación es como el usuario lo va a ver, ¿cierto? Una interfaz de usuario va a tener un componente de interfaz de admin. Y bueno, ustedes van revisando ahí. Si esto necesita un artefacto, le decimos artefacto. Esta interfaz de usuario que va a tener, pues, formularios o el módulo de gestión de citas. O sea, entre más específico, módulo de gestión de citas. No hay una norma general que nos diga exactamente qué debe llevar nuestro módulo de gestión de módulo de gestión de citas. Bueno, digamos que sea así gestión de citas para que sea más corto. No lo pongamos tan largo. Gestión de citas, yo voy a entender, bueno, aquí como sé que es un artefacto, puede ser un formulario HTML, puede ser un formulario JavaScript, ¿cierto? Porque sé que estoy hablando de la capa presentación, aquí no tengo nada que ver con la parte lógica de programación, listo. Entonces, como eso es una interfaz, de... esta interfaz me quedó súper mal. Esta interfaz, estas interfaces se usan es para eso, para indicar que pues la interfaz es de acá. Esta interfaz se conecta, se tiene que conectar de acá hasta acá. Bueno, interfaz pública. Tengo que mirar cómo conecto esa interfaz, pero sí, básicamente podría ser un link directo hacia esta. Por un puerto no me va a conectar. Los puertos se conectan por la base de datos y bueno, va a ser una dependencia de este artefacto. Listo. Entonces aquí tengo gestión de citas, ahí ponemos todos los módulos que necesitamos. Y acá, en esta interfaz de admin, pues igualmente, si requerimos, por ejemplo, un artefacto va a ser un dashboard, ¿sí? El dashboard, ¿sí? De la administración. Allí es donde dashboard. Allí es donde se va a llevar todo, entonces va a contener, lo podemos decir, bueno, esto no va a ser público, esto va a ser privado porque solamente vamos a tener acceso a las personas que tienen la clave de administrador. Bueno, allí tenemos una capa de presentación, luego viene la capa lógica de negocio.
Sí, por eso les indica, vea, si la capa de presentación, por ejemplo, en la gestión de citas requiere formulario de registro de citas, de consultar citas, entonces sería bueno especificar en cada uno qué diagrama de componentes requiere cada cosita. Bueno, otro objeto, digamos que acá vamos a hacer la capa lógica de negocio o la lógica del negocio. Eso es lo que llama la capa lógica del negocio. Pues aquí básicamente ¿qué va a tener? Pues vea que aquí tengo los módulos de citas, pacientes, médicos, y a raíz de ellos tengo unos artefactos ahí, ¿cierto? Donde se van a estar los códigos de la programación. Entonces tengo un componente, hago otro aquí rápidamente, vamos a hacer dos, digamos que aquí tengo citas y aquí tengo médicos. Sí, entonces yo ya voy a entender que en esta capa de citas, lo que necesito hacer en citas o en médicos, por ejemplo, el médico necesita administrar datos de los pacientes, entonces necesito un artefacto para, puede ser un buscador o actualizar pacientes.java. Listo. Ahí tengo actualizar pacientes.java. Necesito otro artefacto para, ¿qué más va a ser mi médico? Administrar datos o administrar fórmulas, generar fórmulas a los pacientes. .java porque es el lenguaje donde se... Ok, 2 puntos. Entonces ahí se van generando los diferentes artefactos de esa capa de lógica de negocio. Y los vamos conectando para indicarle de pronto tener una mayor claridad sobre qué va a ser nuestro programa. Luego nos vamos a la capa de la capa de datos o persistencia. La capa de datos o persistencia. Entonces, pues, escribimos aquí capa de datos y persistencia. No voy a escribir aquí el slash porque no me lo deja. Persistencia o persistencia. Listo. Ok. Entonces, ¿qué necesito en esa capa de datos o persistencia? Pues una base de datos, un servidor de base de datos, ¿cierto? Un artefacto, servidor de base de datos, ¿qué más requiero? Otro componente, por ejemplo el MySQL, manejador, sistema, gestión de base de datos, SGDB va a ser MySQL, listo. Y por ahora el único artefacto que tengo construido y que sé que va a funcionar, pero más adelante, ustedes por ejemplo acá podemos tener el diagrama relacional, ¿sí? Que es como básicamente todo el código SQL o la estructura del SQL, pero también podemos, por ejemplo, tener otro artefacto porque podemos tener una conexión en .java para que esto permita hacer la conexión hacia las bases de datos. Pues. Claro que esta conexión sería ya como un servicio. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, listo. Tenemos diagrama de base de datos. ¿Qué tenemos? De MySQL al servidor de base de datos necesitamos conectarnos por un puerto. Pues de acá, por aquí una cosita que se llama puerto.
Resulta que eso se usa para, aquí está, este es de aquí hasta acá. Ahí especificó el puerto va a ser el 3306. Un puerto, ese puerto es el que usa por lo general las bases de datos, y va a ser una comunicación de acá hasta acá. Listo. Entonces allí tenemos esa conexión. El diagrama relacional sí lo necesitamos para que la base de datos funcione, ¿cierto? Porque en ese diagrama relacional que está, pues está el nombre de la base de datos, está las tablas de la base de datos, ¿cierto? Los atributos de la base de datos, luego el sistema manejar de base de datos lo va a interpretar, luego el sistema de servidor de base de datos mediante un puerto pues va a permitir que lo accedan a la capa de la lógica del negocio, lo puedan leer, ¿cierto? Ellos lo pueden leer y de esta forma pues ya sería una parte como se podría construir un diagrama de componentes, ¿cierto? Aquí está pues uno que yo ya había construido en una clase anterior, de pronto más bonito, pero ustedes lo pueden ajustar allí, ya se toman su tiempo, su dedicación y lo mejoran. No es más por el día de hoy, aprendices. Esto es básicamente la temática y la contextualización del día de hoy. Cierro, no voy a guardar. Y no, listo. Entendido las dos evidencias que deben de presentar para esta semana del 17 al 21 de este mes. Bueno, aprendices, confirmen si entendieron la actividad. Sí, Sergio. Listo. Bueno, entonces esto, si está comprendido qué es lo que hay que hacer, esto, no sé si alguien por acá, por aquí en el chat, revisemos que nos han escrito en el chat. Profe, buenas noches, qué pena le hago una pregunta. Sí. Profe, ¿para cuándo están las calificaciones de todas las evidencias pasadas? Para esta semana, yo les entrego todas las evidencias calificadas. ¿En qué ficha está usted, Fernando? La 40, creo. En la 40, listo, sí. Esta semana les entrego a la ficha 40, 39 y 41. Solo me faltan esas tres fichas por calificar. ¿Sí? Profe, una preguntita final, es que yo llegué tarde. ¿Usted me puede explicar por encimita qué es lo que hay que hacer? Para bueno, que no se demore mucho. Listo, por encimita, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, el entregable es un diagrama de despliegue que es prácticamente, básicamente, la arquitectura de hardware y de software que usted requiere para hacer el despliegue de su software, de su programa, ¿sí? Sí. Luego hay un componente, un diagrama de componentes, que este diagrama de componentes sí ya es un poquito de tener en cuenta. Esto no está en la capacitación, en la contextualización de la actividad. Es como tener en cuenta distribuir la capa de negocio, cómo va a actuar la capa lógica de negocio y cómo va a actuar la capa de datos. Entonces, la capa de presentación es toda la interfaz de usuario, es como ustedes ya hicieron unos mapas, unos dibujitos de cómo iba a quedar la aplicación. Entonces, prácticamente eso, los formularios, cómo va a ingresar. Esta capa de lógica de negocio todavía
la dejamos allí, pero simplemente es todo lo de programación. Las clases y los métodos en Java o en el lenguaje de programación que ustedes elijan. La capa de datos, si es la base de datos, ustedes ya tienen una base de datos conformada que la realizaron en la base de datos relacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a tener mi sistema? Va a tener una interfaz de usuario, va a tener una interfaz de administrador, va a tener unas capas lógicas de negocio, que es un módulo de citas donde en ese módulo de citas hay unas clases citas.java y este artefacto pues contiene los métodos, los atributos, bueno, etc. Los métodos set, get, bueno, una cantidad de cosas que lleva ese archivito. El paciente, el módulo pacientes, pues va a contener es otro artefacto que contiene también una clase de pacientes.java e igualmente médicos. Luego me voy a la capa de datos y si hay el servidor de base de datos, si yo lo voy a desplegar en una aplicación en local, ¿cierto? Necesito un sistema manejador de base de datos que es MySQL y aquí va mi diagrama relacional que nosotros ya construimos previamente. Si el software requiere servicios, por ejemplo, ¿qué servicios? Estos servicios, creo que más adelante lo voy a explicar un poquito más claro. Por ejemplo, servicios que el HTTPS es un servicio mediante un protocolo TCP/IP. El puerto 443 también es un servicio que se brinda mediante un protocolo TCP/IP, que son protocolos seguros para desplegar los sistemas web, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso lo que hay que entregar. Esto de aquí abajo son diapositivas que complementaban ahí de las clases anteriores, que era una de las cosas era tener los diagramas de clase, pero es básicamente esos dos entregables, no hay que entregar más nada y adicionalmente pues ver la guía, por acá hay una guía donde este taller de responder esas preguntas, son dos documentos PDF. Uno, donde entrega estos dos artefactos de software, que es el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes, y el otro trabajo es este cuestionario que está acá, ¿listo? Este cuestionario es basado en lo que ustedes encuentran en el material de formación y pues no cabe más de hacer las consultas pues por fuera del material de formación, ¿no? Ampliar la información porque allí pues nos entregan una información pues muy resumida, ¿listo? Bueno, año. Gracias. Listo. Sergio, ¿se nos puede Daniel, compartir la diapositiva? esta diapositiva, vamos a ver si de una vez por acá la deja compartir. O en el WhatsApp. Esto no la deja compartir acá. Debería, pero no veo la opción. No veo cómo compartirla por este medio. Creo que no deja por este medio. Listo, por el WhatsApp o por el anuncio que yo les deje, les comparto la videoconferencia, la diapositiva. Eso, Recuerden gracias. que esa diapositiva va a tener allí más abajo diagramas de clases, pero eso era de la anterior, ¿listo? Entonces no, para esta evidencia solo son dos artefactos del software, de despliegue y componentes. Listo. Daniel ya participó, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, profe. Sobre la evidencia de bases de datos, si de pronto hay que cambiarla, ¿se puede volver a hacer el Daniel, envío o usted tiene que volver a...? Te escucho suave, no sé si los demás compañeros pase lo mismo, pero te escucho muy poquito. ¿Me escucha ahora? Sí, ahí mejor. Sobre la evidencia de bases de datos, si de pronto hay que corregirla, ¿se puede volver a enviar o hay que esperar que usted habilite eso para Si otro tú envío? estás en la ficha 28342, ya tienes habilitado para el segundo envío. Si no, yo ya les voy a hacer la retroalimentación y ahí les doy el A o no y les habilito el segundo intento. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Listo, Daniel. Listo, aprendices. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y tutor, buenas noches, Andrés Mendoza. Si Hola, es posible, Andrés.
¿hasta cuándo hay plazo para los que tenemos evidencias pendientes? Si hay un plazo o algo, una oportunidad. No, nada, no hay plazos, Andrés. Toca subir las evidencias lo de mayo ya debería estar subido todo. Yo hoy termino de calificar con el favor de Dios, voy a ser juicioso, califico mayo, todo mayo, y ya me quedaría pendiente junio. Y junio lo voy a empezar a calificar esa semana, sí la voy a ver si hago un corte rápido por ahí para el 28, porque necesito entregar evidencias de calificación. Entonces, por ahí el 28 de junio empiezo a hacer calificaciones de junio. Si el tiempo me da, pues voy a empezarlas a hacer mucho antes. Tengo harticas fichas por calificar. Listo, instructor. Pero no, esto, o sea, plazo, Andrés, no quiere decir que no van a enviar la evidencia, sino que ahí está abierto porque yo no les tengo limitados el cierre de por fecha, sí, está prácticamente abierto, pero sí les recomiendo, cuando yo, por ejemplo, esta semana que termine, ahorita arranco en la 39, termino de revisar la 39, paso a la 40, la 41, por a las 11, 12 de la noche voy terminando. Y de una vez les envío el informe por el WhatsApp como siempre, ¿sí? La idea es que todo lo de mayo ya esté subido. La última actividad de mayo en la que estoy corrigiendo más y estoy revisando muy puntualmente que sí debe quedar perfecto es la de base de datos, ¿sí? En esa evidencia sí me he tomado cada uno de los trabajos y reviso las cosas muy puntuales y si veo que no es aceptable el trabajo, pues les habilito una segunda entrega, ¿listo? Listo, sí señor, muchas gracias. Listo, Andrés. Bueno, aprendices, no siendo más, los despido, les deseo una feliz semana y nos vemos en el próximo lunes con el favor de Dios. Gracias, instructor. Buenas noches para todos. Gracias, Gracias. instructor. Gracias, profe. Buenas noches.